Mr. Bradley. Why did you not tell me the bells are ringing? Oye, ¿alguna vez te has encontrado diciendo, es que esto yo lo sabía, te lo dije? Lo único que yo no adivino son los números de la lotería. Pues sí, a ese fenómeno de poder predecir las cosas con aparente exactitud se le llama profecía autocumplida. Ah, ok, hablemos de psicología. Hola a todos, hoy hablaremos de la profecía autocumplida. ¿Qué es y cuál es el mecanismo que hace que nuestras predicciones se cumplan? No se vayan, quédense con nosotros. La profecía autocumplida ocurre cuando las expectativas de alguien sobre una persona, grupo o situación conducen en realidad al cumplimiento de esas expectativas. En otras palabras, cuando tenemos ciertas expectativas, nuestra propia actitud y conducta hará que esas expectativas se cumplan. Básicamente anticipamos los hechos y las consecuencias antes de que estos ocurran. Vamos a ver cómo funciona la cosa. Los seres humanos construimos nuestra realidad a base de experiencia. Básicamente aprendemos experimentando. Esto es de hecho muy efectivo a la hora de aprender, ya que no tenemos que volver a pasar por el proceso de codificar en la mente las experiencias cada vez que las experimentamos, sino que experimentamos y aprendemos. Imagine lo ineficiente que sería que cada vez que nos encontráramos con un perro tener que aprender qué es y cómo se comporta. Pero a la misma vez es un mecanismo que nos trae problemas a la hora de juzgar situaciones, ya que lo que aprendemos en el pasado va a influenciar las expectativas que nos hacemos del futuro. Por ejemplo, si vamos a una oficina gubernamental en repetidas ocasiones a hacer una gestión y siempre tenemos un problema que nos toma todo el día resolverlo, pues esa experiencia se graba en nuestra mente y se convierte en nuestra realidad de lo que es esa oficina. Y cada vez que pensemos en hacer un trámite ahí, la mala experiencia hará que, aunque se resuelva todo bien y rápido, como quiera busquemos cualquier tipo de evidencia de lo mal que se pasa ahí. Esto se llama sesgo o prejuicio confirmatorio. ¿Qué es eso? Pues escogemos solamente la información que confirme nuestra creencia. Y nuestra creencia es basada muchas veces en experiencias. Entonces, supongamos que después de haber tenido esas malas experiencias en esa oficina de gobierno, un día nos levantamos con la situación de tener que ir allá a resolver un problema. La mente comienza a traer las experiencias pasadas y comienza a hacerse unas expectativas. Lo primero que nos decimos a nosotros mismos es, ya verás, esto va a ser un revolú, voy a estar ahí todo el día y lo que voy a pasar son corajes. Y ahí tenemos la primera parte de nuestra profecía. Tan pronto llegamos a la dependencia, abrimos la puerta con actitud, molesto, simplemente por la expectativa de lo dificultoso que pensamos que va a ser el día. Ya saben, por la experiencia pasada. Miramos mal a todo el mundo, nos sentimos inquietos y los minutos parecen horas. Como destilamos esa mala vibra, nadie quiere atendernos y ayudarnos o reaccionan de mala manera a nuestra persona. Y voilà, pasamos el día en esa oficina de gobierno. Ya se cumplió la profecía. Y ahí nos decimos, esto yo lo sabía. Pero ¿cuál es el mecanismo que opera en la profecía autorrealizable? Como también se le llama. La profecía autocumplida se basa en los análisis que el sociólogo Robert Merton hizo en 1948. Este estableció que este sesgo implica un proceso de 3 pasos. Primero, el perceptor, la persona que realiza la profecía, se forma una impresión de la persona o situación creando unas expectativas de esa situación o de esa persona. Segundo, el perceptor, la persona que realiza la profecía, se comporta de manera consistente con sus expectativas para con la situación o la persona. Y tercero, en respuesta a ese comportamiento, la persona o la situación
cambia su propio comportamiento para corresponder las acciones del perceptor. Vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo. El mismo ejemplo que utilizó Merton. En 1932, el fenómeno de la profecía autocumplida hizo quebrar un banco, el Last National Bank. En 1929, después de la Primera Guerra Mundial, comenzó el periodo que se le conoce como la Gran Depresión. Este fue un momento histórico donde la economía mundial se desplomó. En ese momento a alguien se le ocurrió la idea de que como la economía estaba colapsando mundialmente, el banco, Last National Bank, probablemente también quebraría. Este es el primer paso. Se crea la impresión de que por la depresión el banco le iría mal y de ahí la expectativa de que iba a quebrar. Así que ese alguien decidió sacar el dinero que tenía en el banco antes de que quebrase y lo perdiera. Y ese es el paso 2. El fulano se comporta de acuerdo a las propias expectativas. Ese evento no hubiera pasado de ahí si no hubiera sido porque ese alguien se lo dijo a varias personas que a su vez se lo dijeron a otras. Ya usted sabe, como cuando se repite como el papagayo lo que la gente dice en Facebook desinformando a los demás. Y como resultado todo el mundo fue a sacar el dinero del banco que eventualmente quedó insolvente y quebró. Y ahí está el tercer paso. Lo irónico de esto es que el banco estaba en una buena posición económica. No quebró por la depresión, sino por los retiros masivos de sus clientes. ¿Hay evidencia científica de este fenómeno de la profecía autocumplida? En 1968, Robert Rosenthal y Leonard Jacobson hicieron un experimento en una escuela del sur de San Francisco. Estos administraron pruebas de inteligencia a niños y luego se reunieron con los maestros para compartir y discutir los resultados. Los investigadores identificaron un 20% de los estudiantes que supuestamente tenían potencial para la madurez. Digo supuestamente porque en realidad fueron estudiantes que escogieron al azar. Era para probar cuánto las expectativas de uno, o sea de los maestros, influyen en el comportamiento de otro, o sea los estudiantes. La hipótesis era que las expectativas de los maestros serían suficientes para aumentar el desempeño académico de los estudiantes. Al cabo de 8 meses, regresaron a la escuela para ver los resultados. Los estudiantes que ellos identificaron con mayor potencial no solo habían mejorado sus calificaciones, sino que aumentaron sus puntuaciones de CA. Los maestros habían tratado a estos estudiantes de acuerdo a sus expectativas y estos respondieron de acuerdo al trato. A esto se le llamó el efecto Pigmalión, un tipo de profecía autorrealizada. Pigmalión, en la mitología griega, fue un escultor que hizo una obra que llamó Galatea. Era tan hermosa que se enamoró de ella y la trataba como una persona viva. Fue tanto y tanto que la trataba así que ésta cobró vida según la historia. Gracias por escucharnos y regalarnos un poquito de su tiempo. Si quiere enterarse de cuando hay nuevo contenido en el canal, suscríbase y pulse la campana para que reciba las notificaciones. En el próximo video hablaremos de las autolesiones y qué puede llevar a una persona a cortarse a sí misma sin la intención de suicidarse. No se lo pierda. Ya sin más, nos despedimos. Bye.